Bueno, buenas noches, mi nombre es Susana Paredes. Estoy muy agradecida por este espacio que me han brindado para poder darme a conocer y, bueno, y participar en este interesante tema que, como es el tema de la representación femenina en la política argentina. Así que bueno, yo desde Mendoza, desde el segundo distrito de la provincia de Mendoza, desde Maipú, nos estamos conectando y nos estamos conociendo con ustedes, participando en este interesante espacio, así que estoy muy agradecida. Nosotros somos pioneros en Mendoza con principios y valores. Estamos muy contentos porque hemos empezado desde hace muy poquito tiempo este trabajo tan arduo de tratar de reflotar los principios del general Perón en nuestra provincia. Y bueno, y ahora participando de SEJUS, este interesante grupo desde la provincia de Mendoza también somos pioneros, también somos los primeros desde Mendoza a participar en esta agrupación. Así que bueno, me presento, yo soy docente, soy cristiana, pertenezco a la iglesia El Camino hacia Dios de los Pastores Morales de Maipú, y bueno, desde mi lugar, desde mi espacio, estoy participando en el área de la mujer, en principios y valores, en la mesa de conducción, que está a la cabeza el profesor Sergio Rivas, con un equipo muy pujante de hombres y mujeres muy comprometidos con este proyecto de Guillermo Moreno. Y bueno, en cuanto a este interesante tema que es la representación de la mujer en la política argentina, hay mucho para decir, pero haciendo un poquito de historia, ¿no? Que no nos viene nada mal a los argentinos, hemos tenido mujeres muy destacadas en nuestra historia, ejemplo de lo cual es principalmente nuestra maestra y nuestra líder espiritual, Evita, quien a través de su gestión no fue solamente una influencia importante en la vida de su esposo, de quien fuera presidente de nuestro país, sino que fue más que una influencia, fue un factor determinante en la gestión pública, en la gestión política, aunque ella nunca logró ascender a la categoría de vicepresidenta como en algún momento se habría planteado. Así que ella es nuestro ejemplo, ella es nuestro principal referente y lo seguirá siendo con su espíritu pujante y su valentía y todas las palabras que siempre decía ella, nosotros la tomamos como un referente y sobre todo en su gestión, una de sus principales obras fue poder llevar adelante una serie de proyectos y anteproyectos que se presentaron desde los años 1911 en adelante hasta el año 1939 para poder instalar el voto femenino en la Argentina. Y con en el gobierno de Perón y con la gestión de Evita, esto fue posible recién en septiembre del año 1945, cuando se sancionó la ley del voto femenino en Mendoza. Así que sabemos que fue una mujer que llevó adelante una puja importante, una insistencia a nivel social y abrió camino a la participación de la mujer, porque muchas mujeres en esa época se manifestaron en las calles, a través de los medios audiovisuales, a través de infinidades de telegramas que llegaban no solamente desde los particulares, sino desde las distintas agrupaciones del momento, insistiendo y pidiendo que se sancionara la ley del voto femenino en Mendoza, perdón, en la Argentina. Y bueno, finalmente en 9 de noviembre de 1947 esta realidad fue posible. Y unos días después fue promulgada la ley el 23 de noviembre y fue declarado Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Así que qué mejor ejemplo que la gestión de Eva Perón en todos los ámbitos, pero principalmente para que hoy en día las mujeres podamos gozar de lo que es el voto femenino, ¿sí? Muchas veces nosotras nos levantamos un domingo a la mañana y decimos tenemos que ir a votar, pero es necesario tomar en cuenta que hace unos años atrás esto no existía y gracias a la gestión de una mujer como Eva esto fue posible, ¿sí? Y bueno, y si hablamos de estadísticas, la representación femenina en la política argentina fue de no más del 5% hasta el año 1991, en la que se sancionó durante el gobierno de Menem la ley de cupo femenino, ¿sí? La ley 24.012. Esta ley permitía que la representación en las listas presentadas por los partidos fuera de un 30%, la representación femenina.
Después, en el año 1917, perdón, en el año 2017, se sancionó la ley de paridad de género, la ley 27.412, que dio un salto importante en la participación femenina, en la conformación de las listas y también en la ocupación de los cargos públicos, que llegó a un 50%, y en algunos casos, en algunas provincias, este porcentaje hasta fue superado. Las estadísticas nos muestran que la participación de la mujer no ha sido una tarea fácil. Por ejemplo, en los ámbitos legislativos, alrededor del 50%, quizás un poco menos en algunos casos. En la justicia, los porcentajes de participación también han sido menores del 50%, y en niveles como, por ejemplo, las gobernaciones y las intendencias, la participación y la representación de la mujer es mucho menor, a pesar de que se encuentra en vigencia esta ley de paridad de género, que pretende establecer una ocupación intercalada de hombres y mujeres en las listas, y bajo la sanción de desarticular cualquier partido político que no se ajuste a esta reglamentación, a esta ley. Tienen que seguir luchando por una participación efectiva en los ámbitos políticos. Las estadísticas nos dicen, por ejemplo, que en los ministerios la participación aún es más baja, los porcentajes de participación femenina son más bajos aún. Así que yo creo que esta es una tarea que las mujeres deben continuar adelante, tratando siempre de ocupar el lugar y tratando de sortear los distintos obstáculos que a veces se presentan, ¿sí? Los prejuicios sociales, un discurso machista, un discurso con cierta terminología misógena, que por ahí nos consideran o consideran que los cargos políticos o que el ámbito político está hecho para el hombre y no para la mujer, de acuerdo, bueno, a sus características, de acuerdo a la crianza, de acuerdo a la maternidad, de acuerdo a las funciones maternales, ¿sí? Que no serían compatibles con una femenina, porque a la mujer también se la ha discriminado de distintas maneras. Por ejemplo, se exige mucho más a la mujer una preparación profesional que para los hombres en cuanto a dar los cargos, ¿sí? Generalmente se dice detrás de un hombre hay muchas mujeres que no pudieron llegar a ese cargo. ¿Por qué? Porque generalmente la exigencia de capacitación, la exigencia de profesionalismo es mucho mayor para la mujer que para el hombre. Y bueno, está instalada también en la sociedad la idea de que la percepción de la política es una percepción desde el punto de vista del hombre, es una percepción masculina, es un trabajo o una función netamente masculina, como que se asociara a la mujer con lo más, con lo estético, con lo emocional, lo cual no serían atributos deseables para poder ejercer un rol en una órbita de poder en la administración pública, ¿sí? Las mujeres que se encuentran en eminencia generalmente son vapuleadas o son discriminadas y son masculinizadas en su aspecto, en su forma de expresarse. Y bueno, son distintos ataques y distintos obstáculos que deben afrontar las mujeres para poder seguir adelante en su lucha. Y algo que es muy importante, eh, hay comportamientos que se denominan micromachismos que están instalados en la sociedad y que muchas veces son llevados a cabo no solamente por hombres, sino más bien también por mujeres y a veces hasta inconscientemente, que discriminan a la mujer, que la masculinizan y que la identifican con características que no serían justamente lo que se necesita para una mujer que se mantenga o que esté en un área de conducción. Así que, bueno, yo creo que todas estas cosas vamos a tener que seguirlas sorteando las mujeres, no sin tener en cuenta el ámbito, o sea, el desarrollo global que ha tenido la participación de las mujeres en las distintas áreas de poder, sobre todo en la política, en las distintas áreas sociales, pero sobre todo en el área de la política. Sabemos que existe una llamada Agenda 2030, que es una agenda que ha sido perpetuada por algunos mandatarios de algunos países desde el 2015, que pretenden establecer un nuevo sistema de gobierno a nivel mundial, a nivel global,
y que establecen 17 puntos o 17 objetivos para poder llevar a cabo antes del año 2030, o como fecha tope para el año 2030. Uno de esos objetivos es el empoderamiento, como se le llama, de la mujer desde niña, porque lo relacionan directamente con la disminución de la pobreza y con un desarrollo sustentable de los recursos en el mundo. Más allá de que quizás lo que representa para las soberanías de los países la Agenda 2030, más allá de que sea cuestionable y que no sea precisamente lo mejor para poder nosotros continuar desarrollando nuestro proyecto nacional, de todas maneras hay que reconocer que se le ha dado una apertura a la mujer y que esta apertura debemos aprovecharla. Si bien están impulsadas sobre todo por las ideologías de género, de todas maneras, y aunque no nos sintamos plenamente representadas por el feminismo y la ideología feminista en su mayoría, creemos que es importante este camino que se abre para la participación de la mujer, que apunta no solamente a estructurar o a reestructurar las listas de los candidatos, a presentarse en los partidos políticos, en las campañas, sino también apunta a una reestructuración social profunda y también del Estado para que las mujeres verdaderamente podamos permanecer y ejercer una función verdaderamente provechosa para nuestra sociedad. Creemos que a grandes rasgos tenemos grandes responsabilidades en nuestras manos mientras más oportunidades se nos brinden. Así que yo creo que las mujeres debemos aprovechar, más allá de lo cuestionable de la Agenda 2030 o no, debemos aprovechar la oportunidad para poder desarrollarnos, para poder participar, desde los pequeños ámbitos quizás. Hoy en día, con la crisis tremenda que existe a partir de la pandemia, esta crisis global, ¿qué madre no ha tenido que ser maestra de sus propios hijos en la casa, con esta supuesta educación de tipo virtual o una supuesta presencialidad que existe en la educación? Desde ese ámbito, educando a nuestros hijos, podemos empezar a inculcar la semillita de la participación política. Yo creo que el hecho de que la mujer siga estando en el hogar, a pesar de que se extienda en los distintos ámbitos laborales y profesionales, también es una herramienta que debemos utilizar, y desde el ámbito en los eventos o en los partidos donde estemos, poder incitar al resto de las mujeres a participar, desde la capacidad, desde las pequeñas cosas, desde las oportunidades, en la medida en que cada una pueda. Es necesario, como siempre escucho y admiro tanto a nuestra querida compañera Gretel Ledo, que como ella siempre dice, hay que ponerse la Argentina al hombro. Creo que esto es fundamental. Desde la participación que cada una de nosotras podamos llevar a cabo, es necesario que nos preparemos y es necesario que nos animemos, ¿sí?, a participar en la política de nuestro país, porque somos los responsables del rumbo que vaya a asumir nuestro país. Y quiero terminar con una frase de nuestra querida Evita, que decía: lo único que debemos hacer es adquirir una plena conciencia del poder que poseemos. Solo basta que los pueblos nos decidamos a ser los dueños de nuestro propio destino. Y creo que la mujer es fundamental, como dije al principio, no solamente es una influencia positiva en la política o en la gestión de algún, sino que tendríamos que poder ser dominante, que cambie el rumbo y que verdaderamente podamos ascender a una Argentina en la que en la que no haya privilegios, sino que los pobres verdaderamente puedan tener su momento, siempre habiendo sido postergados, que verdaderamente los pobres, el pueblo, deje de estar castigado y pueda ascender a su momento de gloria. Creo que es una responsabilidad de todos, y en particular quiero decirle a las mujeres esta noche que tenemos que participar, que tenemos que tratar de dar lo mejor que podamos de nosotras. Así que bueno, es todo lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco muchísimo este espacio y bueno, desde Mendoza los saludo, que Dios los bendiga. Muchas gracias.